Es difícil creer que todo esto realmente sucediera, pero quien conoce la historia de Leonardo Valdés sabe que ningún detalle fue inventado. Él mismo, durante mucho tiempo, no supo cómo enfrentar lo que ocurrió aquel día. Ese momento específico que volteó su vida por completo. Era un martes cualquiera, a última hora de la tarde, y él había salido antes del trabajo para recoger al hijo Santiago en la escuela. Algo que raramente hacía, pero que ese día decidió hacer por su cuenta, como si el destino hubiera elegido el momento exacto para abrir una herida antigua que él ni siquiera sabía que existía. Camino al auto, Santiago le tiró del brazo con fuerza y señaló hacia un niño sucio sentado en la acera cerca de un puesto de revistas abandonado. «Papá, ese niño es mi hermano», dijo con la certeza de quien ve algo imposible de ignorar. Leonardo sonrió con la ternura típica de quien escucha una fantasía infantil, pero cuando volvió a mirar al chico, se paralizó. El niño era delgado, con la piel chamuscada por el sol y la ropa hecha trizas, pero los ojos eran idénticos a los de Santiago, marrones, grandes, curiosos, atentos. La semejanza era desconcertante. Leonardo trató de descartar la idea. Podría tratarse de mera coincidencia. Niños parecidos existen por montón. Pero ese niño también lo miraba. Ni con miedo, ni con rabia. Era como si ya lo conociera, como si esperase algo. La sensación lo acompañó durante toda la noche. Intentó trabajar, contestar correos, pero no pudo. La imagen del chico en la calle, con los mismos ojos de su hijo, no se le quitaba de la cabeza. Al día siguiente regresó a esa calle. El niño estaba de nuevo, en el mismo lugar, compartiendo un pedazo de pan con un perro. Fue entonces cuando le preguntó su nombre. «Mateo», respondió el chico con voz baja pero firme. Y ese nombre abrió la puerta a todo lo que vino después. Leonardo volvió a casa después de ese segundo encuentro con Mateo como si cargara cemento sobre los hombros. La imagen de ese niño, con rasgos tan familiares, pesaba más de lo que él podía admitir. Se sentó en su despacho, con las manos en la cabeza, la mirada perdida. Comenzó a buscar antiguos archivos de la casa, registros de empleados, contratos viejos. Necesitaba confirmar una sospecha que crecía demasiado rápido. Y allí estaba el nombre que no veía hacía años: Lucía Navarro. Había trabajado como empleada doméstica en su casa por poco más de un año, casi 8 años atrás. Recordaba vagamente la forma callada y eficiente con la que hacía todo. Fue despedida abruptamente tras una discusión tonta sobre el cambio de turnos con otra empleada. No recordaba bien los detalles, pero sabía que había delegado la decisión a la gobernanta de entonces. Y ahora, allí, con su nombre en la pantalla, sentía una profunda incomodidad. Decidió preguntar discretamente a Norma, la cocinera más antigua de la casa, que seguía trabajando allí desde aquella época. Cuando mencionó a Lucía, los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Doctor, ella era buena, muy buena, se fue triste, muy triste. Nunca entendí bien, pero lloraba mucho en los últimos días». Leonardo pidió que contara todo lo que supiera, y entonces se enteró de que Lucía había quedado embarazada mientras trabajaba allí. Nunca reveló quién era el padre, pero tras el despido nadie supo más de ella. Las piezas comenzaron a encajar de una manera que él no quería aceptar, pero ya no podía ignorarlo. Necesitaba saber. Detective privado solicitó absoluta discreción. En 2 días recibió el informe. Lucía Navarro había muerto hacía 3 semanas por neumonía en un refugio público. Había sido enterrada como indigente, sin familiares conocidos. En ese mismo informe estaba la confirmación. Mateo era hijo de Lucía, nacido hacía unos 7 años. La partida de nacimiento no mencionaba al padre. Ningún familiar había reclamado la guardia. El niño había escapado del refugio poco después del funeral de su madre y
Vivía en las calles desde entonces. Leonardo se quedó en shock. No podía pensar en otra cosa. La culpa lo atravesaba como una lanza. Era imposible no preguntarse, ¿y si hubiera prestado atención? ¿Y si hubiera sido más presente, más humano, más consciente de lo que ocurría dentro de su propia casa? Por primera vez en muchos años, se dio cuenta de cuánto se había aislado del mundo tras la muerte de su esposa. Se había encerrado en el trabajo, había delegado los afectos y confiado demasiado en la jerarquía doméstica, y en medio de esa negligencia tal vez había dejado que un hijo suyo fuera arrojado a su suerte. Con manos temblorosas solicitó un examen de ADN. No le comentó nada a Santiago. Solo dijo que necesitaba unos días para asuntos del trabajo, y mientras esperaba el resultado, volvía todos los días a la misma acera, llevando comida para Mateo, tratando de entender cómo acercarse. El niño no pedía nada, aceptaba la comida, pero evitaba preguntas. Solo hablaba con Santiago. Cuando lo veía, sonreía. Era como si el hermano fuera lo único estable en su mundo. El día que llegó el resultado del examen, fue uno de esos que Leonardo jamás olvidaría. El sobre estuvo sobre la mesa casi una hora antes de que tuviera valor de abrirlo. Estaba solo en casa, con la puerta del despacho cerrada y el móvil apagado. Cuando finalmente lo abrió y leyó el informe, sintió que el suelo desaparecía. Compatibilidad genética, 99,9%. No había margen para dudas. Mateo era su hijo que no conocía, uno que vivió 7 años sin lo que Santiago tuvo de sobra: cama, comida, escuela, cariño, seguridad. Un niño que nunca debió pasar una noche en la calle. La realidad lo golpeó como un puñetazo. Pensó en Lucía, en cómo ella intentó manejar todo sola, seguramente sin apoyo, con miedo de no ser creída, juzgada o incluso humillada. Y ahora ella estaba muerta. Y él tenía un hijo en la calle, con un rostro marcado por el abandono que era responsabilidad suya, aunque él no lo supiera. Se levantó del sillón impulsivamente, tomó las llaves del auto y salió directo hacia la plaza donde Mateo solía estar. Encontró al niño recostado en un rincón, arropado con una manta sucia. Se acercó con cautela, con un nudo en la garganta. «Mateo, ¿puedo hablar contigo un minuto?» El niño se levantó receloso. No dijo nada. Solo lo miró. Leonardo se arrodilló frente a él, sin saber cómo empezar. «Soy tu padre», soltó con voz temblorosa. Mateo no respondió de inmediato. El silencio que siguió más doloroso que cualquier grito. El niño simplemente giró la cabeza y dijo: «Llegaste tarde». Después de eso, nada fue sencillo. Leonardo obtuvo la custodia provisional en cuestión de días, gracias a su influencia y contactos. Pero el papel firmado no solucionó lo que realmente importaba. Mateo entró en casa como quien pisa en territorio ajeno. No quería quitarse los zapatos, no quería bañarse, no quería dormir en la cama. Sus ojos no confiaban. Comía con rapidez, como si supiera que todo podía desaparecer en cualquier momento. Por la noche, dormía con la mochila puesta. En cambio, Santiago reaccionó de una forma que Leonardo no esperaba. Desde el primer día, trató a Mateo como si fueran hermanos de toda la vida. Compartía juguetes, la consola, hablaba con naturalidad. «¿Podemos dormir en el mismo cuarto?», preguntó en la segunda noche. Leonardo sintió ganas de llorar con eso. Dijo que sí, y fue Santiago quien se convirtió en el puente entre esos dos mundos. El mundo seguro y predecible del hogar Valdés y el mundo duro e inestable de las calles por donde Mateo había pasado. Aún así, la adaptación fue lenta. Mateo no sonreía, respondía lo mínimo, rechazaba abrazos, rechazaba ayuda, y Leonardo, por más que lo intentaba, no sabía cómo romper ese muro. Lo llevó con una psicóloga especializada en trauma infantil. Comenzaron un proceso difícil. Las primeras sesiones fueron casi mudas, pero a poco, Mateo empezó a hablar, primero sobre su madre,
después sobre los refugios, luego sobre el miedo constante de ser abandonado otra vez. Nunca me quedé más de 2 meses en un lugar, dijo en una consulta. Eso resonó en la mente de Leonardo durante días, porque ahora entendía, no bastaba con decir que era su padre, tenía que demostrar que se quedaría. Leonardo empezó a reorganizar todo alrededor de Mateo. Reformó el cuarto de invitados con lo que creía que un niño desearía. Libros, juguetes nuevos, un armario solo para él. Pero Mateo parecía indiferente. Tocaba los objetos con cautela, como si no le pertenecieran. En los primeros días de escuela nueva, Leonardo lo llevaba y lo recogía personalmente. Mateo caminaba con la cabeza baja, hablaba poco con los compañeros, y en el recreo prefería estar junto al cercado, mirando hacia afuera. La directora comentó que tenía dificultades para socializar, pero que era inteligente y aprendía rápido. Leonardo escuchaba todo y trataba de no dejarse notar. Por la noche esperaba en la puerta del cuarto, escuchando si Mateo dormía o hablaba en sueños. A veces el niño lloraba bajito, tapando su boca con la almohada. Otras veces susurraba el nombre de su madre. Santiago notaba el silencio y decía, «Papá, él sigue triste, pero yo estoy con él». Sí, y de hecho lo estaba. A veces, Leonardo abría la puerta y encontraba a los dos durmiendo en la misma cama, completamente tapados. Eso lo conmovía por dentro, porque por más que lo intentara, no podía borrar los años que le habían robado a Mateo. Y por más que lo deseara, no podía dejar de sentir vergüenza por haber reaccionado tan tarde. La presión exterior también llegó pronto. La prensa descubrió la historia cuando un empleado del banco filtró información confidencial. Los titulares iban desde el escarnio hasta el chisme malintencionado. Banquero millonario descubre hijo mendigo. Hijo secreto de Leonardo Valdés se convierte en heredero inesperado. Escándalo. Niño de la calle resulta ser hijo de empresario famoso. Leonardo intentó ignorarlo al principio, pero la situación se intensificó. Recibió llamadas de clientes importantes cuestionando su estabilidad emocional. Familiares lo acusaban de poner en riesgo el apellido. Incluso directores del banco presionaban por una retractación. Podría haber retrocedido. Podría haberlo considerado un asunto personal y callado, como siempre. Pero esta vez no. Esta vez decidió afrontar. Dio una entrevista en vivo, miró directo a la cámara y dijo, «Mateo es mi hijo, y es la mayor responsabilidad de mi vida haber tardado tanto en descubrirlo. Pero ahora está donde debería haber estado desde el principio, conmigo». Esa declaración tuvo un efecto inmediato. La mitad lo admiró, la otra mitad lo atacó aún más, pero a él no le importó. Por primera vez, Leonardo Valdés estaba dispuesto a perderlo todo. Reputación, contratos, comodidad, excepto el derecho a reconstruir su vida junto a su hijo que el destino le devolvió demasiado tarde. Y de forma inesperada, ese gesto empezó a impactar a Mateo. No de inmediato, pero el niño comenzó a prestar atención, empezó a observar cómo su padre lo defendía, cómo no se escondía, cómo hablaba de él sin vergüenza. Eso era nuevo, y tal vez, en el fondo, le enseñaba algo que nunca había conocido, lo que significa ser deseado, no solo aceptado por obligación. Fue durante una mañana cualquiera de sábado que Leonardo percibió la primera señal concreta de cambio. Estaba en la cocina haciendo panqueques con Santiago, cuando Mateo entró descalzo, el cabello despeinado, y se sentó en la mesa sin decir nada. Solo estaba allí, con los codos apoyados, observando. Cuando Leonardo puso el plato frente a él, esperaba que el niño solo empujara la comida como siempre. Pero no. Mateo sostuvo su mirada, levantó la vista y soltó un sencillo «Gracias». Eso, viniendo de él, fue un milagro. Santiago sonrió al instante, como si entendiera la importancia de ese gesto. A partir de ahí, empezaron a abrirse pequeñas grietas.
Mateo comenzó a aceptar ayuda con la tarea, empezó a llamar a Leonardo papá en algunas ocasiones, todavía de manera tímida, casi experimental. Un día, después de la terapia, le dijo a la psicóloga que soñó con su madre, pero que esta vez ella estaba sonriendo. Ella me dijo que ahora puedo descansar. Leonardo escuchó eso en el pasillo y sintió los ojos llenarse de lágrimas. No porque creyera que el dolor de Mateo hubiera desaparecido, sino porque por primera vez había espacio para algo que no fuera dolor. La terapeuta fue clara con él. El trauma no desaparece. Aprende a convivir con él. La diferencia es que ahora él no está solo. Dentro de casa, la rutina empezó a adquirir tonos más suaves. Poco a poco, Mateo volvió a dibujar, algo que hacía con su madre y había dejado desde su muerte. Santiago lo alentaba, decía que sus dibujos eran buenos, los colgaba en la nevera con imanes de colores. En poco tiempo, la casa se convirtió en un verdadero mural de las creaciones de Mateo. Leonardo lo inscribió en un curso de arte infantil y compró un cuaderno de dibujo profesional. «Este es solo tuyo», le dijo al entregárselo. Mateo sostuvo el cuaderno con delicadeza, como si fuera de cristal. Ese mismo día, dibujó un retrato de su madre con él en el regazo. Lo dejó sobre la mesa con una frase escrita temblorosamente: «Ahora ella también está aquí». Leonardo no dijo nada. Solo tomó el dibujo y lo puso en un marco de madera clara, colgándolo en el pasillo principal de la casa. Fue una manera simbólica de dar espacio a Lucía allí, donde nunca debió haber sido borrada. Su nombre empezó a ser mencionado con más frecuencia, sin tabú ni culpa encubierta. Santiago hacía preguntas, Mateo contaba lo que recordaba, y Leonardo escuchaba, incluso cuando dolía. El peso del pasado seguía existiendo, pero ya formaba parte del camino, no como un obstáculo. Y por más que el sufrimiento aún residiera, había también otra cosa creciendo en medio de todo eso. Una especie de amor silencioso, edificado no con promesas, sino con presencia. Con el tiempo, Mateo empezó a integrarse en las cenas familiares sin necesidad de insistir. Se sentaba a la mesa, respondía cuando le hablaban, incluso hacía alguna broma ocasional, siempre mirando primero a Santiago, como si necesitara su aprobación antes de relajarse. Santiago seguía siendo su refugio, pero ahora Mateo se permitía explorar otros puentes. La escuela reportó un avance notorio en socialización y rendimiento, y en casa los gestos pequeños hacían toda la diferencia. Pedir ayuda con un trabajo, comentar espontáneamente sobre su día, sentarse en el sofá sin miedo. Leonardo notaba todo eso y sentía por primera vez en años que estaba construyendo una familia con los dos pies en el presente. Ya no se trataba de reparar el pasado, sino de crear un futuro posible. Todavía había días difíciles, momentos en que Mateo se cerraba, noches con pesadillas, preguntas sin respuesta. Pero ahora había espacio para eso también. La casa dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un espacio de verdad, donde él podía ser quien era, sin necesidad de ocultarse. Leonardo, por su parte, también vivió una transformación silenciosa. Dejó de ser ese hombre distante que creía que amar era solo proveer. Empezó a estar más presente, a prestar atención a lo que sus hijos decían, a compartir el tiempo con más conciencia. Rechazó viajes de trabajo largos, priorizó los fines de semana en casa. La relación con Santiago también se fortaleció, pues el niño notaba que su padre era otro. «Ahora me escuchas de verdad», le dijo un día, después de contar algo sin importancia de la escuela y recibir una respuesta atenta de él. El padre sonrió y respondió: «Estoy aprendiendo con ustedes dos». No fue una frase cortés, era la pura verdad. Mateo y Santiago estaban enseñando a Leonardo a ser padre de nuevo, quizá por primera vez, de verdad. Y eso fue tan transformador como todo lo vivido hasta entonces.
En las sesiones de terapia, Leonardo ya no hablaba de culpa. Hablaba de planes, viajes, estudios, adolescencia, futuro. La psicóloga observaba en silencio y tomaba notas. Sabía que el proceso continúa, pero lo más importante ya había sucedido. Se habían encontrado. No fue fruto del azar, sino porque, sin saberlo, se habían estado buscando durante años. El recuerdo de Lucía también empezó a ocupar un espacio más digno en esa nueva configuración familiar. Durante meses, Mateo reunió recuerdos, objetos, cartas viejas que habían quedado con asistentes sociales o en cajas en refugios. Cuando todo llegó a sus manos, Leonardo lo ayudó a organizarlos con paciencia. Días después, Mateo pidió armar un rincón especial en la casa para su madre. Juntos eligieron un aparador de madera clara, colocaron su foto en el centro, una vela y el dibujo que él había dejado en el cementerio. A veces, Mateo se quedaba ahí en silencio. Otras, se sentaba al lado y murmuraba una o dos palabras que solo él sabía qué significaban. Leonardo nunca intervenía. Sabía que era un espacio sagrado para su hijo. Santiago lo respetaba también. Una vez dejó una nota junto al marco. «Gracias por traer a mi hermano». Eso conmovió profundamente a Leonardo. Era la prueba de que, aún sin conocer a Lucía, Santiago comprendía todo, y su presencia se había convertido en parte de la vida de ellos, no como un fantasma del pasado, sino como una presencia simbólica, amorosa, constante. Más adelante, Leonardo decidió formalizar ese reconocimiento de una manera aún más pública. Presentó la solicitud para modificar la partida de nacimiento de Mateo, agregando su nombre como padre legal. No era una cuestión solo de papel, era una forma de oficializar lo que ya era real. El proceso duró algunos meses y, cuando el documento llegó, Leonardo se lo entregó a Mateo sin discursos. El niño lo leyó silencioso y preguntó, «¿Ahora es para siempre?» Leonardo asintió con la cabeza y respondió, «Sí, ya lo era, pero ahora está escrito». Mateo guardó el documento dentro del cuaderno de dibujos, entre hojas en blanco. Después de eso, nunca más comentó la duda. La seguridad de pertenecer, de tener un lugar en el mundo, se convirtió en parte de su actitud, de sus gestos, incluso de su forma de caminar. Era evidente que algo dentro de él había encontrado un suelo firme, y para Leonardo eso fue su mayor triunfo. Porque al fin y al cabo, eso era lo que más deseaba, que Mateo se sintiera por fin completo. Con el tiempo, ciertas preguntas dejaron de ser frecuentes. Mateo ya no preguntaba si podía abrir el refrigerador, si podía servirse jugo, si podía llamar a Leonardo papá delante de los demás. Todo eso empezó a ocurrir de forma espontánea. Era como si él, poco a poco, estuviera redefiniendo qué significa tener un hogar. En una reunión escolar, la profesora comentó que Mateo había defendido a un compañero que estaba siendo molestado por usar ropa de segunda mano. Dijo que la ropa no define a la persona y que todos merecen respeto. Leonardo lo escuchó con orgullo silencioso. Ese tipo de sentimiento que no necesita mostrarse, pero que se lleva en el pecho como algo justo. Se dio cuenta de que Mateo no solo se estaba integrando, sino que también estaba ayudando a otros para que no se sintieran invisibles. Eso lo conmovía profundamente porque mostraba que, a pesar de todo, su hijo no se había vuelto amargado. Al contrario, se había convertido en un niño con una sensibilidad única, capaz de reconocer en otros algo que nadie ve. A veces, los fines de semana salían a pasear sin rumbo fijo. Los tres juntos, padre e hijos, iban al parque, al cine, al centro para ver exposiciones gratuitas. Nada planeado en exceso, nada demasiado costoso, solo tiempo compartido. En una de esas tardes, estaban caminando por la feria de la plaza cuando Santiago vio una camiseta con 3 personajes de dibujos y dijo, «Mira, papá, somos nosotros». Leonardo se rió y compró la camiseta para los dos.
Mateo la usó en ese momento y por primera vez en público le tomó la mano a Leonardo. No dijo nada, solo la sostuvo con firmeza, con la naturalidad de quien sabe que ese gesto es seguro. Leonardo sintió un escalofrío, no por el contacto, sino por lo que significaba. Porque ese niño, que hace poco dormía con los zapatos puestos por miedo a que lo echaran, ahora caminaba del brazo con su padre con la certeza de que podía quedarse. Ya no había prueba, ya no había duda, había vínculo, y cuando el vínculo es verdadero, no necesita explicación. Hoy, casi 2 años después del primer encuentro en la acera, Leonardo todavía se sorprende de su propia historia. A veces, al ver a Mateo y Santiago jugando en el jardín, se pregunta cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin verlo, pero ya sin el mismo peso de antes. La culpa dio paso a la responsabilidad y la vergüenza se convirtió en acción continua. Sabe que aún queda mucho por construir, que ningún vínculo se sostiene solo con buenas intenciones, pero también sabe que está donde debe estar, haciendo lo que debió haber hecho desde el inicio. Ser padre, de verdad. Mateo aún tiene días difíciles, momentos de silencio, pequeñas crisis que aparecen de improviso. Pero ahora, en esos momentos, ya no huye. Se queda. Permite que lo consuelen. Pide un abrazo, aunque el cuerpo esté rígido, y acepta escuchar que está bien sentir lo que siente. Eso, para Leonardo, es la mayor demostración de confianza que podía recibir. Porque no se trata de un final feliz perfecto, se trata de permanencia, de un amor que se construyó en las fallas, en las reconciliaciones, en los días comunes. Y eso es lo que lo mantiene firme, incluso cuando todo parece difícil. El dibujo de Lucía sigue colgado en el pasillo. Nadie lo ha quitado. De vez en cuando, Leonardo se detiene frente a él por un segundo. No por culpa, sino por respeto. Ella fue silenciada por barreras que él, sin querer, ayudó a mantener. Y por eso ahora se esfuerza tanto en escuchar, en estar, en actuar, porque sabe lo que ocurre cuando el silencio gana. Su retrato con los 3 alrededor no es solo un recuerdo, es un recordatorio constante de todo lo que tuvo que suceder para que esa familia, improbable para muchos, pudiera existir. Mateo ya no lleva la misma mirada desconfiada. Sonríe con más frecuencia, se queja de la tarea, pide hamburguesa los viernes y ve películas en el sofá con su hermano. No se convirtió en otra persona, solo se transformó en alguien que finalmente pudo ser él mismo. Y esa es, quizás, la verdadera victoria. No un final feliz, sino un reinicio real, uno que a pesar de todo sucede cada día,